Bienvenidos a la primera emisión de este podcast llamado La Verdad Oculta. Yo, Leonardo, como su locutor y narrador, y también está mi compañera Melanie como su locutora y narradora. Detrás de cámaras está mi compañera Sofía como camarógrafa y de encargada de la edición va a ser nuestra compañera Crisa María. Nosotros vamos a hablar de asesinos en serie y casos sin resolver, como el último caso, que es de una niña que desapareció. El primer caso es el de Jack el Destripador. Es una persona sin identidad porque hasta la fecha no hemos sabido cuál es su identidad. La policía le llegó una carta entre todas en un especial que decía: el último trabajo grandioso. Le di tiempo a la dama de chillar. ¿Cómo podrán atraparme ahora? Me encanta mi trabajo y quiero esperar de nuevo. Si tengo la última oportunidad, pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Algo curioso sobre Jack el Destripador era que solamente bueno, la mayoría de sus víctimas fueron prostitutas y aparte de eso cercenaba los órganos reproductores de estas. Por ejemplo, el último caso, que fue el de la peor matada, la peor mataron, era el de una chica que igual toda su vida se prostituyó, en donde este, la cortó igual, pero ella la cortó bien. La descuartizó y le quitó sus partes íntimas y los órganos los dejó en una mesa de noche. Ese fue creo que la peor, o sea, lo peor que hizo, porque, o sea, la descuartizó. Como no hizo con las otras de nada más cortarles el cuello. Sí fue como más atroz el hecho de que la descuartizara y quitara sus partes íntimas. Sí es como un poco más. De hecho, la policía, después de enterarse de ese caso, cerró el caso porque realmente Jack no iba a acabar con dejar de matar a las personas. Entonces, cerraron el caso ahí. ¿Una opinión? No, la mera verdad no tengo ninguna Bueno, opinión sobre el pasamos al caso. siguiente caso, que es el de el asesino en Zodiaco. A esa persona, al igual que el Jack el Destripador, no tenía. El siguiente caso es el asesino de Zodiaco. El del asesino de Zodiaco. Al igual que el Jack el Destripador, no sabemos hasta la fecha quién es. Solo cometió actos atroces, pero realmente no sabemos quién es. Dicen que es una persona de baja estatura y con mucho peso. Solo eso sabemos. Y que es una persona muy educada que daba clases en una escuela. Solo sabemos eso. Esa persona mataba parejas, no sé, por morbo, les gustaba matar parejas y a la chica la dejaban viva, por lo regular siempre la dejaban viva, pero a los pocos días moría. En este caso no es como más a profundidad como el de Jack el Destripador, porque nada más mataba parejas y solo una vez mató a un taxista. este, Después empezó a mandar como, ay, se me fue la voz. Empezó a mandar cartas al igual que Jack el Destripador, pero él mandaba, ¿cómo se les dice? Cifrados. Ajá, entonces mandaba para que la policía no pudiera descubrir su identidad. Entonces la policía le costaba más saber quién era esa persona, porque por más que intentaban descifrar sus cartas, jamás pudieron y hasta la fecha no se han podido resolver, ¿verdad? No, Entonces, ese es el caso que aún no se puede resolver porque realmente nadie sabe quién mató a sus parejas. Entonces, es curioso porque cómo tu salud mental influye tanto en tu mente y en tu vida diaria por todas las oportunidades que tienen todos ellos. bien tu forma de actuar por el simple hecho de que le gustaba matar parejas, sin razón alguna. O sea, qué tan dañado mentalmente tenía que estar simplemente para que llegara una pareja y cuello, pero El siguiente caso lo va a presentar mi compañero. el siguiente caso es el del secuestro de
Madeleine McCann. Lugar y fecha, Portugal y 2007. El 3 de mayo del 2007, una niña británica de 3 años desapareció de su habitación. El 3 de mayo del 2007, una niña británica de 3 años desapareció de su habitación en un complejo turístico en Portugal, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano. Este caso rápidamente convirtió. Pero ahorita lo que vamos a hablar es sobre nuestra opinión de los tres casos que acabamos de decir. ¿Cuál es tu opinión sobre, cuál es tu opinión sobre esos tres casos? Para empezar, que muchos tienen que ver con lo de, bueno, tienen que ver mucho, más que nada con lo de la salud mental, que fue los primeros dos, que son casos de asesinatos o homicidio, por el simple hecho de que no sabemos qué pasaba por la mente de esas personas o de los asesinos, como los quieran llamar, del por qué mataban o el por qué llegaron a cometer esos actos. O sea, sabemos que el otro solamente, pues que en este caso es el asesino del Zodíaco, solamente mataba parejas, pero no sabemos qué tenía en la cabeza o qué le pasó mentalmente o si llegó a vivir un suceso traumático, lo cual lo llevó a ser como era, que era cometer asesinatos. Tampoco sabemos qué pensaba o qué hacía este Jack el Destripador. Ni siquiera creo que se sepa su identidad propia. O sea, No sabe la identidad de los dos. De hecho, hay una serie en Netflix del asesino de Zodíaco. Se trata de, sí, es una persona que trataba muy bien a los niños. Era una mala persona. Creo que ahí sí se muestra como el pasado del asesino del Zodíaco. Era una persona que influía mucho y era muy respetada en esto, pero también los problemas, lo psicológico, que es lo que estamos tratando de hacer. Lo psicológico es más importante, y sobre todo en la infancia, porque pues por eso se desarrollan traumas y puede que lleguen a hacer ese tipo de cosas, como los anteriores casos que dije. ya del último caso de que viene siendo de la desaparición, es algo muy curioso del cómo nadie logró ver, ni cómo presenció nadie, ni incluso sus padres se enteraron de su desaparición. Después, o sea, pues sí, simplemente no se enteraron. Imagínate, Pero o sea, que un día llegues, estés de vacaciones y llegues y no veas a tu hija y jamás en la vida lo vuelvas a ver. y luego aparte que nadie más la haya visto, que nadie haya sabido qué pasó con ella. Es muy raro en este caso porque pues se supone que hay cámaras, hay muchos tipos de cosas de ese tipo. Y es raro que no sepan dónde está la niña. O sea, si la dejaron en un cuarto y cuando llegué ya no está, o sea, es raro. Y luego era un complejo turístico aparte, o sea, se supone que eran británicos, o sea, eran de un país, de un lugar totalmente diferente, que estaban en Portugal. Y si es un complejo turístico, al menos debía de haber seguridad o cámaras que grabaran. Y no hay nada de eso. Como también el caso de Jack, este, es raro porque, ¿por qué quería matar a personas de la vida grande? O sea, ¿por qué las odiaba tanto? Como les decía, como les leí ahorita, odiaba a las prostitutas. No sabemos el por qué y nunca nos han revelado como ese tipo de Información. información. Tampoco sabemos el afán de qué necesidad de a todas sus víctimas quitarles los órganos reproductores. Ujú. Si no los extirpaba, se los comía, como por ejemplo los órganos. De hecho, hubo una carta en la que, de muchas, hubo una carta donde dijo que uno de los órganos se lo comió y es como muy raro porque ¿quién hace eso? O sea, ¿quién en su salud mental dice, ah, me voy a comer un órgano? Pues no, nadie, o sea, Me voy a comer un ovario. ajá, o sea, es raro. O voy a comer, no sé, un órgano reproductor, no sé, o sea, es raro que coman ese tipo de cosas. De hecho, la policía, no sé si le mandaron una oreja de una víctima, no, está como en duda, pero le quitó la parte de una oreja a una víctima para mandárselos a la policía. O sea, como para que vieran que realmente está haciendo ese tipo de cosas él. O sea, pero o sea, qué afán de matar a ese tipo de personas. Y más, pues es que por lo regular las prostitutas, pues
no tenían ganar o perder. O sea, es como si nadie les importara. Aparte era pues, al ser prostitutas, pues su trabajo era ahí más que nada como que su última opción. ¿Por qué? Porque no las Ujú. querían en ningún otro lado. Aparte, en ese tiempo de esos años, había inmigrantes, empezaron como a inmigrar muchas cosas. De hecho, la última víctima, la que fue descuartizada, la última víctima, era inmigrante. Y esa persona, pues sí, nadie supo de ella. De hecho, se casó varias veces. Mira quién la viera. No, pero ya. Pero sí es muy triste, la verdad, todo ese tipo de cosas. Y sobre todo por como la forma en la que las mató y el odio que les tenía. Pues sí es horrible, la verdad. También como eso tiene que ver mucho con la salud mental. En eso vamos a entrar más, que ahora es la salud mental. Bueno, que eso es básicamente lo que tiene que ver con los dos primeros casos de exactamente qué los llevó a ser como eran. O sea, qué los llevó a actuar de esa manera, Ah, qué los llevó a cometer asesinatos, homicidios, ese tipo de cosas. o sea, la mentalidad que ellos tuvieron en ese momento, al momento de asesinar o posiblemente, o sea, como no sabemos la identidad de estas personas, no sabemos cuál fue realmente su infancia o qué es lo que pasaron como para tener esos traumas y esos psicológicamente, que estuvieran psicológicamente mal. Entonces es como que esto nos quedamos en duda porque realmente no sabemos qué fue lo que pasó para que ellos cometieran ese tipo de actos. Hicimos una encuesta, de hecho, en la prepa sobre la salud mental. Este, ¿Cuáles eran las preguntas? Las preguntas, una de las primeras, solo eran dos preguntas. Solo Una de eran las dos dos preguntas. preguntas. Las preguntas que hicimos es la de ¿crees que la salud mental es importante? La mayoría de personas dijeron que sí. Y el motivo en el que la salud mental es importante es porque, pues, yo digo que influye mucho lo de la salud mental al momento de hacer, pues, tu vida cotidiana. Porque, o sea, tú no puedes estar bien mentalmente, este, y salir a la calle. O sea, ¿qué tal que si, no sé, no sé, o sea, no se me ocurre nada, pero, o sea, no es como bueno, es mejor como tratarse y como quitar ese tipo de traumas que pues la gente puede tener a veces, que puede influir a hacer actos que no debería, como drogas, este, no sé, Drogas, asesinar, adicciones, ajá, exacto, malos hábitos. malos hábitos. O simplemente con el pensamiento. Incluso Ujú. los pensamientos pueden llegar a ser graves porque hay personas que se dejan llevar por su pensamiento y es lo que los hace llegar a cometer estupideces. Porque conozco un caso que fue de aquí, bueno, no de aquí de Aguascalientes, pero sí de allá de Baja California, porque conozco un amigo que estudia Derecho. Y él le tocó llevar el caso de un adolescente, pero ya diría uno, un adolescente con problemas, ya sea económicos o algo así. No, era alguien con buena estabilidad económica, e incluso creo que era alguien fresa. O sea, alguien de dinero, pues, alguien de dinero. Que nomás porque se le dio la gana de que sus padres le decían cosas de que limpie tu cuarto o algo así, se le dio la gana, mató a ambos de sus padres. E incluso los Oh, sí, llegó a sí, sí. dejar, llegó a dejar escondidos durante días. A una de sus tías se le llegó a ser sospechoso. Su tía llegó a tal día, o sea, su tía llegó un día a la casa, pero vio que nada más estaba el adolescente, o sea, el morro. No estaba los padres porque, pues sí, iba a ir a visitar pues, a uno de sus hermanos, ¿no? Pero vio que no estaba ninguno de los dos. Y llegó un momento en el que el morro se puso nervioso porque pensó que lo iba a descubrir o algo así, e intentó atacar a su tía. Su tía se defendió, incluso su tía llegó a llamar a la policía y ahorita el morro pues está encerrado. Ajá. Pero es lo que queremos dar a entender, o sea, no solamente por cualquier cosa, incluso por el pensamiento, que es a lo que nos referimos con la salud mental. Con un simple pensamiento una persona puede echar a perder las cosas. Que es lo que les decimos de que pues era alguien fresa, alguien con buen estatus, alguien con buen comportamiento. Bueno, eso era lo que quería llegar desde un principio, o sea, al estado mental, porque como dije,
era alguien que tenía una buena vida, era tratado bien por sus padres, por el simple hecho de que le decían cosas estrictas hasta cierto punto, pero solamente era lo que le dicen a cualquier persona que recién va creciendo y haciendo su propia vida. Pero solo por eso mató a sus padres, o sea, qué tan mal de la cabeza tenía que estar a pesar de que tenía una buena vida. Eso me recuerda al de la chica, no sé si escuché, es un caso en el 2020 por ahí, Creo de que sí. una chica que mató a su hermana en silla de ruedas porque no recibía la misma atención que la chica recibía siendo pues discapacitada. Entonces les digo, o sea, porque si tienes todo, ¿por qué hacer ese tipo de actos? O sea, ajá, a lo mejor sí, a lo mejor te excluyen un poco, pero porque tu hermana está enferma o tiene otros como otra, ¿cómo se puede decir? Como Otro tipo de trato ajá, especial, o sea, hay que ser razonables, o sea, ajá, tu hermana no puede caminar. ajá. O sea, es distinta a ti y no por eso vas a matarla. De hecho, subió TikToks donde salía un peluche lleno de sangre con la sangre de su hermana. Creo que eran partes de su hermana donde no sé si la descuartizó, no sé la verdad, pero sí estuvo muy fuerte ese caso donde por qué tan mala de la salud mental ha de haber estado como para matar a su hermana discapacitada, que pues realmente ella no tenía la culpa de ese tipo de cosas, porque pues ella pues ni siquiera creo que tenía, o sea, ella no podía como hablar, o sea, ella no podía como expresar como ella se sentía por lo mismo de la discapacidad. Entonces digo, qué, qué mente tan horrible han de tener las personas de ese tipo como para cometer ese tipo de actos. Que, o sea, yo jamás lo haría porque pues no. O sea, sí estoy mal de la cabeza, pero no tanto. Y ahorita que mencionaste de TikTok, me llegó a salir, no sé si te llegó a salir a ti, ¿Cuál? pero era de una pinche loca. Se llamaba Vanessa o algo así, Vanessa 4K. Ah, No, sí, 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 no, sí, no sí, sí, la sí. que conocemos de Vanessa la 4K, sino era Vanessa, pero la A era un 4. Sí, 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 Pero de cuál es. era la pinche loca esa. La Y de... digo que estaba pinche loca porque ese caso sí me llegó a emperrar a mí, Ujú, porque mataba animales por diversión. Incluso ajá, lo llegó a publicar en Facebook cómo torturaba a un perrito que dijo de que recién lo había adoptado. Lo llegó a amarrar con cables en el tendedero ajá. y le picó la panza y dijo que le daba risa cómo el perro, De el hecho, corro, es de aquí de Aguascalientes, ¿no? creo que sí. Sí, de hecho, yo tengo una historia de esa persona. Tenía un conocido que su amigo era su exnovia. Entonces, él les dijo a las personas su dirección y no sé si supiste que le fueron a bombardear su casa, algo así, que le aventaron sabe qué tanta su casa, pero no sé si sea cierto lo que me dijeron, pero según yo es eso, de que él les dio la dirección, pero pues la verdad se lo merece. O sea, ¿qué tan mal estás de la cabeza como para matar a un ser que no tiene nada que... Pues no tiene ni siquiera Ajá, pensamiento ni pensamiento de o sea, razón, o sea. es un simple animalito que no puede defenderse porque pues es un animal. Yo la verdad preferiría mil veces matar a un... No, te creas, ya, corta. Bueno, o sea, sí, viendo como lo dices, o sea, sí, no hay problema de que, bueno, incluso yo, o sea, prefiero escuchar los dos primeros casos de cómo matan personas que los animales. ¿Por qué? Porque los Ajá. animales no tienen culpa, incluso estaban antes que nosotros. Pero sí, o sea, hay veces en las que, así como los casos de la pinche loca que acabamos de decir, Hay prefiero, muchos, sí, incluso si yo estuviera mal de la demasiados. cabeza, preferiría matar a una persona que un Claro. animal. La mera Pero verdad. fíjate, como el caso de Jeffrey Dahmer, ya me voy a meter en ese caso que no tiene nada que ver, pero él empezó como matando a animales y después como que su salud mental como que deterioró más y empezó a matar hombres negros. O sea, qué tan fan, también era como un fetiche de él de matar a hombres negros. Eso es como muy raro. Yo hubiera preferido, bueno, sí, o sea, es raro la verdad. Y pues que vamos con la De hecho, no última. sé si fue él o si se trata de otro caso, pero era de alguien que mataba para comérselos, o sea, era caníbal. Ah, sí, era él. Los mataba y se comía el corazón. O sea, ¿te imaginas qué tan mal has de estar de tu cabeza como para comerte el corazón de tus víctimas y Solo que lo tenerlas en curioso el es que, refri? sí, Yo, o sea,
Pero a lo mejor era su comida, ¿verdad? Era su alimento, pero cada quien. Pero lo curioso es que muchas personas que incluso, o sea, varios caníbales que han llegado a decir o a testificar, dicen que la carne humana es similar a la de cerdo, o sea, sabe igual a la de cerdo. Y es curioso porque ha habido casos en los que ha habido de transfusiones de cerdos a personas y ha llegado a funcionar, o sea, con un corto tiempo, pero ha llegado a funcionar las transfusiones ya sea de sangre o de órganos. Incluso los ojos de los cerdos son similares a los de los humanos. Es algo curioso, pero eso ya es otro tema. Sí, vamos con la última pregunta, que es, ¿crees que tus vivencias afectan a tu salud mental como persona? Y la respuesta es sí. La mayoría de personas dijeron que sí, Incluso le porque, llegamos a, pues bueno, sí, o sea, dijeron que sí, porque es algo que mayormente por lo que nos dejamos llevar. ¿Qué decía? de lo de la pregunta. Ah, sí. La mayoría dijeron que sí porque, pues sí, o sea, es algo con lo que nos dejamos llevar, o sea, es básicamente nuestra razón desde un principio porque siempre nos dejamos llevar de ideas o ese tipo de O cosas. de traumas, de hecho. Sí, y O es sea, lo que lleva a nuestro comportamiento normal. sí, por ejemplo, como los traumas, o sea, quedas traumado y como para quitar ese pensamiento de lo que pasó, hechos anteriores que hayan pasado, haces como lidiar con algo, o sea, por ejemplo, matar a una persona, es como lidiar y quitarte como ese tipo de trauma, pero realmente lo estás incrementando más, O porque incluso de dices, casos, por ejemplo, de alguien pequeño, de que le llegaron a matar a sus padres enfrente de él o algo así, ujú, en un futuro, tal vez va a durar con el trauma, pero en un futuro por querer desquitarse, como dice el dicho de que el abusado se convierte en abusador, va a terminar haciendo lo mismo, va a terminar ujú. matando a alguien más, ¿por qué? Solamente para sentirse bien. Ajá, exacto. Así como la opinión de nuestro maestro querido Ricardo, lo quiero. Nuestro maestro, también le hicimos la encuesta a Ajá, nuestro querido maestro, que es psicólogo también, al sí. profesor Ricardo Ruiz Valenciano. Y la respuesta a la segunda pregunta que nos dio él es, yo le doy más valor como, yo le doy más valor a cómo la persona interpreta la vivencia. No es lo mismo la manera en la que una persona vive un evento y cómo lo interpreta. Si la Ujú. persona ya ha vivido un evento parecido o previamente y vuelve a tener un evento similar, seguramente a esa persona se le va a generar un trauma más difícil que a una persona que vive ese evento por primera vez, que es lo que quiero decir, o sea, de que Ujú. el abusado se convierte en abusador. Si te pasó algo de Ajá, pequeño y te vuelve a pasar algo similar, más adelante te va a afectar más mucho más. y incluso te va a llevar a hacer cosas que tú no harías Ujú. normalmente Por lo sí. mismo de los traumas y que cada vez vas dañando más tu cerebro, Uh-huh. como con ese Continuando tipo de con lo del cosas. profesor Ricardo, aunque no está asegurado al 100%, porque podría vivirlo por primera vez y ser más difícil de digerir que para esa persona. Es muy variable al determinar qué eventos son más traumáticos que otros. Siento que varía más de percepción, o sea, siento que varía más de qué percepción tiene la persona de los eventos vividos. No es lo mismo que a ti te suceda X evento que en un futuro te suceda el mismo evento, por ejemplo, un funeral. Ahorita te va a afectar más que en un futuro, porque en el futuro sabrás cómo actuar ante un evento así. Es multifactorial, pero de que influye, sí influye demasiado en el comportamiento de las personas. Ujú. Y pues, ¿tú qué opinas de esta opinión de nuestro profe? Pues es que pues no hay ni cómo juzgarlo Ajá, porque pues ya es psicólogo. alguien más avanzado y es Exacto. psicológicamente, bueno, sí, no psicológicamente, es psicólogo, Ajá, pero es alguien más entonces, avanzado y tiene más conocimiento sobre los comportamientos mentales y traumas sobre las personas. bueno, ¿tú qué opinas de todo lo de la salud mental y de todos los casos que hemos hablado esta noche? Es que básicamente la salud mental es de lo que se basa la Ajá, mayoría de exacto. cosas. La salud mental es la principal. Si se deteriora, yo creo que puedes hacer cosas que tú no a veces no quisieras hacer. Entonces, bueno, nosotros no podemos decir, ah, yo nunca lo haría, porque qué tal que si me pasa un momento traumático, a lo mejor puede cambiar mi perspectiva de ver la vida o de verla a las personas. Es Entonces, que en sí no es solamente o sea, no es por bromear ni decir nada de que jugando de que es algo primordial, porque con el simple hecho de que nos pase algo, hacemos cosas de las que uno mismo no se da cuenta. ujú, Un ejemplo serían los pensamientos intrusivos, de que solo por una rabieta te llega el pensamiento de hacerle algo a alguien, de hacerle daño a alguien, pero ajá, no eres capaz de hacerlo. Pero con el simple hecho de pensarlo, ahí ya estás afectándote a ti mismo.
Sí, ya es como llevar a otro nivel tu salud mental. Sí. Bueno, finalizamos esto, este, pues sí, lo finalizamos aquí. Espero que les haya gustado. Nosotros somos La Verdad Oculta y espero les haya gustado nuestro podcast sobre los casos y sobre todo lo de la salud mental, que es como, aparte de los casos, lo principal también es la salud mental. Muchas gracias por todo y algo que tengas que decir tú. Pues sí, o sea, de que esto no, de este podcast no solo se trata de los casos en resolver, sino que tratamos de sacar más a fondo lo de la salud mental, que es algo importante, que incluso no se deja de ver muchas veces, o sea, siempre se disminuye su visibilidad, por eso nunca se toma en serio. Exacto. Que es algo que pasa muy actualmente de que, por ejemplo, de que un adolescente o incluso una persona adulta se estresa o algo así y al momento de que lo narra con otra persona no lo toman en serio, por eso es la existencia de los psicólogos, que incluso ahorita ya toman más relevancia. Pero incluso aún así en oportunidades laborales los psicólogos, hay muy pocos lugares en los que los psicólogos son admitidos o son tomados en serio. Pero sí, la salud mental es algo muy importante porque Sí. es de lo que se lleva todo. Como el caso de la que supuestamente se hacía pasar por psiquiatra o psicóloga, como la que editaba los videos, las fotos. Marilyn Code, que es la doctora, la doctora en psicodiagnóstico Marilyn Code, la cual tenía una fotografía con Photoshop. Estaba photoshopeada que era con Benjamin Hopkins, algo así. Ajá, ¿era de Amazon o Mercado Libre? Que era, pero insiste, era que Hopkins era un actor que hacía el papel de un asesino serial, algo así. También el que salía en Mercado Libre. El modelo que salía en Mercado Libre lo puso como si fuera un doctor. Bueno, damos por concluido esto. Espero les haya gustado mucho este podcast. Y espero verlos. Adiós. Corta. ¡Oh, ya me cansé! ¡Ah! Como que nos desviamos del tema poquito. Fueron como 28 minutos. Ay, así Sí, fueron, Estoy entregando